Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en algún lugar de Chiapas para llevarles a ustedes esta super pieza del arquitecto Gustavo Acuña. Maestro, muy buenos días. Hola, Abraham, qué gusto recibirte aquí en Chiapas nuevamente. Qué gusto, amigo. Encantados de estar acá, es un honor y ya emocionados porque nos cuentes la historia detrás de esta cabaña tan especial. Pues mira, un par de amigos que tenían este terreno me invitaron a hacerles una cabaña, venimos a conocer el lugar y lo primero era que no impactáramos al medio ambiente, ya que es de mucho valor acá en esta zona de los Altos de Chiapas, y encontramos un remance acá donde había unas rocas que fue lo que nos marcó el nivel de la cabaña. Entonces querían su rincón familiar, hogareño de los fines de semana, de las vacaciones, poder disfrutar del clima tan agradable de esta zona de los Altos de Chiapas, y pues tomamos la decisión de hacer el proyecto. Algo que rige mucho es la Virgen de Guadalupe, es alguien sagrado para la familia, y a partir de ella giró este acceso que está enmarcado por un muro de lajas negras que recuerdan como si fueran el carbón, la parte oscura de los leños, que se da mucho aquí en los Altos de Chiapas, y también el color negro en los rebozos de las indígenas. Entonces es un color muy familiar, de mucha identidad, y que también nos hizo que la estructura misma de la cabaña fuera negra, y ocupamos la estructura al natural, ¿no? Expuesta, ¿no? Y eso hizo que combináramos con la madera y resultó una agradable combinación de colores. Se ve muy, muy interesante el juego de la inclinación de los planos, ¿verdad? Es el icono, de la cabaña el icono es la inclinación severa, ¿no? Por la nieve, por la lluvia. Y aquí importante todo este panorama, este lienzo de cristal que hace que en el interior esté siempre totalmente visualmente conectado con el bosque, ¿no? Eso hace que de adentro hacia afuera veas el bosque permanentemente. Siempre la cabaña te va a estar recordando dónde estás. Tiene ventanas, tiene lucernarios donde ganamos calor, y sobre todo el contacto con la naturaleza, disfrutar el entorno de esta parte del bosque, ¿no? Es un gran marco, ¿no? Hacia todo Sí. hacia el bosque. Y este espacio quedó excelente, ¿no? Sí, En todo es este un juego. portiquito que Ajá. aquí puede uno salirse a relajar, a tomar un cafecito, un té, disfrutar la tarde, a veces la llovizna. Es algo muy bello, es tan cerca de Tuxtla Gutiérrez, pero allá es calor, entonces cambia totalmente el panorama. Aquí hay que ganar mucho calor, por eso se diseñaron unos domos que ahorita vas a ver, para que siempre la casa esté ganando calor ante el clima tan agradable, y a veces extremo también, por qué no decirlo, que se vuelve muy frío. Se vuelve muy frío. ¿Cómo se diseña una cabaña? O sea, ¿qué criterio tiene distinto a la casa, habitación de ciudad? Que es totalmente de relajarse. Aquí vas a vivir 3 días, una semana, no es en una casa que es permanente. Los closets son más pequeños, es una estancia de tiempo corto, pero además debes de ofrecer otra atmósfera, otro panorama muy diferente a tu hogar tradicional, porque de eso se trata, el cambiar de atmósferas, crear una atmósfera de relax, de descanso, de reencuentro, que se vuelve salud para la familia. Es muy saludable que las gentes tengan esta atmósfera de realización y de reencuentro familiar. Entonces se vuelve una medicina el espacio. Excelente. ¿Cuánto mide este pórtico? ¿Como unos 2 metros de Sí, ancho? 2,20 aproximadamente por todo el ancho de la cabaña, que viene siendo aproximadamente 7 metros en esta parte. Ah, ¿y la huella de la cabaña cuánto mide? Tiene 15 metros de fondo, Ujú. y tenemos de este lado 12 metros de ancho aproximadamente. Ok. Tiene 8 metros esta sección y 4,50 las habitaciones. Sí, Excelente. son 12 por 15 aproximadamente la huella de la cabaña, ¿no? Pero Generoso. este muro te da la bienvenida, es la entrada, y que es muy común en los Altos de Chiapas, el color oscuro del carbón, del leño. Eso nos inspiró, de los rebozos chiapanecos. Si te das cuenta, la puerta tiene rombos, es un mensaje semiótico del signo,
El rombo es la figura predominante de los textiles de Chiapas. Si tú observas los textiles de Chiapas, vas a encontrar que la figura predominante es el rombo. Entonces usamos mucho el rombo. Si te das cuenta, en los pisos también de forma de rombo. Incluso estas piezas hexagonales de adoquines también son muy usados en los altos de Chiapas, ¿no? Qué interesante, ¿por qué usarán el rombo, verdad? De la figura. Sí, es curioso el símbolo geométrico de los textiles, ¿no? Este espacio está súper agradable. Se siente como la pieza con sus tracciones, ¿verdad? Con Sí, esto. exactamente, pero sobre todo de relajamiento, ¿no? Te vamos a invitar el trono. Prepárense, jóvenes. Buenísimo. Vean qué juego con este. Aquí llegas a la doble altura, otra vez estás observando el bosque, constantemente estás entendiendo en dónde estás, el disfrute permanente de tu hogar, de esta cabaña. Y juegas con las alturas, también esta altura es mucho más bajita por el frío, para sentir un poco más calor y las atmósferas que se van dando, ¿no? Aquí vuelvo a repetir, el trabajo con mis amigos, los dueños de esta cabaña, es fundamental en el buen gusto que tienen de los interiores y trabajamos juntos toda esta gama de combinaciones y el resultado es que pues quedan ellos muy satisfechos porque participan en el proyecto, ¿no? Los hago partícipes. ¿Qué altura tenemos aquí donde? Aquí Techo escasamente inferior. tengo 250. Se siente muy bien, ¿verdad? Eso que Sí, hablas de la compactación. así es. O sea, aquí ya entras a otra atmósfera. Aquí se compacta el espacio y encuentras un panorama paisajista enfrente donde ves todos los árboles, otra vez el bosque, ¿no? Y esto, pues, te da un contacto permanente con el entorno, ¿no? Buenísimo. Me encantó ese cambio de escala, ¿no? Aquí se siente Sí, rico, acogedor, la sí. madera en el piso, en el Ajá, en techo, el techo, sí. la luz entrando desde ese lucernario, Exacto. la chimenea. La chimenea, pues aquí al centro, dando calor, calor humano, ¿no? La chimenea es un elemento de mucho valor simbólico, acompaña a la cabaña. Una cabaña sin chimenea no es cabaña, ¿no? Entonces es fundamental lo que representa el amor, el hogar, la familia, el calor, ¿no? Y además el reto constructivo, ¿verdad? Porque hacer Desde luego, una sí. chimenea no es cualquier No cosa. cualquier cosa, hay que saber bien el manejo del tifón que se genera del humo, el efecto chimenea en la parte superior, de verdad que no regrese el humo, entonces es bastante de requerimiento, ¿no? Saber hacerlo. De acuerdo, me gusta mucho. Y luego allá tenemos otro juego, ¿verdad? De remate y distribución. Exacto, a la zona íntima. Ajá. Sí, Pero vamos a conocer un poquito más la cocina. sí, cómo no pasa. Me gustó la cocina, vamos a verla. Aquí volvemos a jugar con el rombo, pero es un juego muy especial porque a pesar de que es un acabado de una manera más vernáculo, podríamos decir, está combinado con granitos, pues que son de otro nivel de acabado, ¿no? Más fino, podríamos decir, y en esa combinación con los muebles de madera la hace particular a la cabaña, ¿no? Claro. Y de este lado me imagino son áreas de Áreas servicio. de servicio, un patiecito para basura, una estación de servicio en esa área. Jugamos con las luces indirectas, con los maderos marimbeados, ¿no? Nosotros usamos mucho el módulo de madera permanente como la marimba, nos gusta mucho reflejar esos aspectos de significados de Chiapas. Está llena de detalles. Sí, Y aquí se extiende hacia otra terraza. así es, la terraza es la parte posterior. Allá atrás encontramos una piedra muy grande y le pusimos una mesa de madera para disfrutar desayunos, carnes asadas allá en aquella parte. Entonces hay una conexión hacia esa zona. Excelente. Se extiende como 3 metros, ¿verdad? La Sí, terraza. sí, 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 sí. Aquí es un poco más amplia, ya es más íntima. Ujú.
Buenísimo. No, la distribución es perfecta. Ah, las ventanas con postigos. Quiere que las saludemos. Se abrió sola, jóvenes, ¿eh? Sí, fíjate, qué curioso. No, yo pensé que alguien la estaba jalando. Gracias. Muy bien, y la distribución es perfecta, ¿no? Todo este grupo Ajá. o estas zonas son habitaciones y toda esta zona es zona social. Podemos ir, si quieres, por lo pronto, al mezanín, a la sala de juegos. Está buenísimo. Es muy interesante el punto que escogiste para la unión de las dos aguas, ¿no? No la típica simétrica, Ajá, sino, exactamente, la simetría fue, queríamos que una de las cubiertas se volviera muro prácticamente, ¿no? Para sentir más cerca esto, ¿no? Y la ganancia de calor, que es muy importante acá, ¿sí? Acá claro, dejamos otro domo, otra entrada de luz, que me da una serie de efectos entre sombras, penumbras y luz, que le hace un juego de interior muy atractivo, cambiante con el sol. Y si te das cuenta, mira toda la estructura negra enmarcando con la madera, conviven ambos, ¿no? Esta es la parte del barcito, este es el área de juegos, y el ventanal que veíamos allá en la fachada, pues es toda esta relación con los pinos, con el bosque, ¿no? buenísimo. Es como una casa del árbol también, ¿verdad? Ajá, otra vez, Viendo sí, el las árbol, copas. a la altura de los árboles. Ujú. Esto es lo más bonito, estar a la altura de los árboles. Algo que no pasaría sin arquitectura. Es muy bueno el espacio. Fíjense, aquí ya se lee perfecto la estructura, ¿no? Estas vigas que son IPRs, ¿verdad? Sí, exacto. Las uniones. Sí, esas uniones en los maderos son fundamentales y bueno, toda esa composición se vuelve un diseño de interiorismo. Claro, no todo juega. Sí, todo, El todo color juega, todo negro, participa. Y la relación permanente con el exterior, ¿no? todo el tiempo. De repente se quitan algunas piezas aquí. Sí, ellos querían tener una relación visual hacia ese lugar, hacia ese costado. Tienen algunos familiares ahí al lado y entonces querían también tener observación a esa parte. Y no me pareció mala la idea, me gustó con el concepto de seguir teniendo relación siempre al bosque. Cada ventana es un cuadro de bosque, ¿no? O sea, Claro. Y muy lógico, ¿no? O sea, porque tenemos que, es un triplay, ¿verdad? Que se retira sí, el módulo. así es, exactamente. No Sí, es una ventana aleatoria, ¿no? Tiene una medida sí, ya es definida un por la módulo, sí. estructura. Ay, aquí también hay un bañito. Sí, tenemos un servicio sanitario ahí. ¿Qué altura tenemos en la parte más alta? Aquí tenemos 450 aproximadamente en la punta. Sí. Y qué importante la inclinación, ¿verdad? De que este muro no fuera tampoco muy inclinado para poder realmente habitarlo cómodamente, ¿verdad? Exacto. Esa era la intención, que diéramos la inclinación correcta. Se repite la terraza de abajo. Ajá. Hicimos este cristal para proteger un poco de la lluvia a esta parte con unas chispas de luces que en la noche se ven muy agradables. Y vuela, es una estructura de PTR, ¿verdad? Sí, exactamente, en cantilever, haciendo una ménsula y todo expuesto, tal cual como se resuelve la estructura, ¿no? Todo expuesto. Y este vidrio tiene pendiente hacia tu extremo, ¿verdad? Exacto, sí, O tiene hacia el una frente. hacia el frente, sí, Ah, ya, ya. sí, sí, tiene una cejita y un gotero ahí para que tire el agua. Ah, claro, es como un ángulo, ¿verdad? O Sí, sea, no es el vidrio solamente, no, jóvenes. Se tiene todo un ángulo sí. perimetral de gotero. Mira, aquí ves el camino, cómo te lleva a un punto
en el bosque, lo importante que es la mesa. El camino te adivina hacia dónde, pero lo importante que es esa mesa. Esa mesa es el punto de reunión de la familia con el bosque, donde se puede desayunar, puede comer o hasta cenar, hacer el asado. Hay unas lámparas ahí en la parte superior de los árboles y es un lugarcito de mucha disfrute al exterior de toda la propiedad. Excelente. De aquí al fondo tendremos ya unos 30 metros aproximadamente. Ahí termina la propiedad. No, aquí estamos sur, oriente, poniente y norte. Ok. Sí, así estamos. Recibe todo el calor. Todo el ¿verdad? calor del sur, exactamente, de acá. Por eso inclinas la cubierta grande A hacia allá. veintitantos ¿verdad? grados, Ujú. precisamente como si fuera un panel solar, ¿no? Ahí están los domos principales, están pensados para que toda la parte del sur el sol entre a la cabaña y ganemos calor, fundamental acá. Importante es la orientación solar, bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Pero Sí. más cuando son climas pues un poco más extremos, ¿verdad? Mucho frío o mucho calor, ahí sí ya la orientación te cambia completamente la sensación, ¿no? El confort. Y me gustó mucho el detalle, no sé si ya lo notaron, el, el, el zaguán, este pórtico, se genera pues con esa extensión de la losa, ¿verdad? Antes de la puerta y se aprovecha ahí para pues un espacio, ¿no? Sí, Un pianito, o sea, a él le algo. gusta Ajá. tocar el piano y pues encontró su rincón perfecto. Si tienes el eje, ¿no? Aquí está la puerta y esto. Sí. No terminemos más aquí. Tan buenas las fiestas aquí. Excelente. ¿Ustedes la construyeron, maestro? Sí, yo la dirigí totalmente, yo administré la obra, estuvo a mi cargo 100%. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones como para trabajar con enduelado natural? Bueno, primero la colocación debe ser casi al último, cuando ya casi está pintaste por lo delicado de la madera, ¿no? Tener niveles de piso firme correctamente nivelados, porque la madera pues ya tiene, aunque tiene un bastidor en la parte baja, se recomienda que se aplique en la parte final, ¿no? En este caso son franjas delgadas porque así lo decidimos junto con los propietarios. Hay maderas más gruesas también que se pueden usar. Pero esta madera pues se tiene que llevar todo su proceso de barnizado, de secado, pero es muy especial, no debe haber polvo ya en la obra, prácticamente es lo último para cerrar y dejarlo secar una semana sin que nadie lo pise para que quede perfectamente bien colocado, ¿no? Y respetado el color de su barniz para que el mantenimiento pues tarde al menos 1 año y medio en que poderle dar otra pasada de barniz. Excelente, genial tip. Hasta el final y dejarla una semana con Sí, ese barniz. sí, no le llegue polvo. Buenísimo. Y esta piedra es de la zona, ¿verdad? Sí, aquí en Chiapas se vende mucho este tipo de lajas. Hay otras más delgadas y más pálidas. Yo preferí este grosor para envolver a la chimenea, ¿no? Y darle este elemento también de doble altura, ¿no? Con esos insertos de madera. Y son dos piezas, o sea, si lo vemos en planta, tenemos esta pieza social. Sí, y el cuerpo prolongado de las habitaciones, que ese cuerpo sí ya es de concreto, de aplanados, etcétera, y este tiene más expuesta la misma estructura, aunque allá también la cubierta es de madera, también tal como acá, con estos módulos de triplay, simbraplay, ¿verdad? Lo mismo ocupamos en la parte de las habitaciones. ¿Y cómo es la losa? ¿Nos podrías explicar cómo es la losa capa por capa? No tiene, en este caso no hay concreto, es directamente la pieza de Simbraplay de 9 milímetros aplicada soportándose con las vigas y encima de eso viene la capa de impermeabilización. O sea, aquí no hay concreto. El único concreto es el entrepiso. Ok. El entrepiso y también la cubierta de todas las habitaciones es igual, Simbraplay con impermeabilizante y vigas. Y ya. Y ya, no más. Desde aquí estoy viendo el impermeabilizante de carpeta asfáltica Exacto. de Fester, Sí, ¿verdad? exacto, es la marca que ocupamos nosotros. Nos ha dado muy buen resultado Fester. Realmente no hemos tenido ningún problema. Excelente. Entonces,
Podríamos hablar un poco de los costos, o sea, ¿qué diferencia hay entre construir una cabaña, construir una casa? ¿La losa cambia? Sí. Sí, claro, bueno, tú sabes que el concreto pues se requiere acero, cimbra, procedimientos constructivos. En cambio aquí es una aplicación prácticamente directa, nada más hay que ir llevando las cosas con sus acabados, como la madera. A pesar de que la madera se coloca de una manera, en una propiedad rústica, después se le da su tratamiento de barniz, se le da un color, incluso se le revive el tono. Podemos hasta modificar un poco el tono de acuerdo al sentido del diseño que tú quieras, ¿no? Pero es mucho más práctico, es mucho más rápido, no requiere cimbra. Lo que sí requiere ensambles, tener cuidado con todos esos ensambles que son prácticamente artesanales. Pero ahí está la gracia del diseño y ahí está la aportación y la diferencia de un espacio cuando presentas piezas únicas que son de esta cabaña nada más, y eso la hace pues singular, ¿no? Entonces, el costo pues sí aminora sin duda, ¿no? Porque todo está en aparente, ¿no? Excelente. Podríamos hablar de un costo por metro cuadrado de construcción. Sí, habría que, aquí estuvimos alrededor de 7,000 pesos por metro cuadrado, fíjate. Excelente. Tenemos la fortuna que estamos sobre unas rocas, hay mucha roca, entonces la cimentación no podíamos ni excavar. Tuvimos realmente que nivelar casi a nivel de rocas y meter una plataforma de cimentación, como las que se usan mucho en las casas de interés social, y eso nos economizó muchísimo, muchísimo toda la obra, ¿no? Una plataforma muy rápida, rellenamos, compactamos, teniendo una gran resistencia de terreno de que es pura roca.